Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia X. Hoy vamos a hablar sobre el Libertador, sobre Simón Bolívar, sobre todo lo que pasó después y antes de eso, ¿no? Sí, Que yo la verdad poco conozco el tema, no es que conozca así mucho. Pues algunas cosas y anécdotas, pero creo que usted conoce más sobre el tema. sí, pues algo, lo que leí. Todo lo que voy a decir está basado en diferentes libros que he leído, o sea, nada lo he inventado ni nada, o sea, cualquier persona puede Sí. averiguar esto. Para mí, digamos que cosas que yo sé que mucha gente piensa, pero no son reales. Como decir que es un prócer o que nos O que era liberó pobre. o que nos eso y que nos liberó y que nos hizo un favor y cosas así. Sí, digamos, partiendo Pero serían del muchos origen. países engañados, ¿no? Porque Ah, Colombia, sí, Colombia, Venezuela, todo lo que era el Reino de Nueva Granada. Panamá, Todo Nueva Granada, Perú, Bolivia. sí. Esos. Em, Comenzando que hay gente que piensa que era pobre. No era pobre. Bolívar venía de una familia de origen de la realeza. El papá venía de la realeza. Aduanero, ¿cierto? No, él era más cultivador de caña y esas cosas, pero era de la realeza. De hecho, el papá por herencia tenía que haber recibido el título de conde, de conde del Reino de Nueva Granada. De aquí de... Sí, bueno, y también ahí, bueno, hay que también un concepto que la gente tiene equivocado es que la gente piensa que los españoles eran los nacidos allá en España y los de aquí era otra gente. No, en ese tiempo el concepto de latinoamericano no existía. No, era todo... Todos eran españoles, Sí. españoles de allá y de acá, todo el mundo era español. De hecho, la constitución de ese momento de España, el primer artículo aclara, le decían la Pepa, Mm. el primer artículo dice que los derechos y deberes de esa constitución eran regidos para los españoles nacidos en ambos hemisferios. Se Sí. refería a lo que es españolita y a lo que es Sudamérica. O sea, seríamos españoles en este momento. Sí, y en teoría en ese momento todo el mundo era español, no había Mm. diferencia. Sí, o sea, todos. Pues, y lo que pasa con el papá de Bolívar, hay algo que él no recibió el título de conde por razones políticas. Porque la mamá de Bolívar tenía un lazo ahí por el bisabuelo de la realeza de Alemania. Ya. Entonces ellos no le negaron el título de conde al papá porque no querían arriesgarse a que por algún azar resultara un conde alemán acá. Sí, O sea, podía darse, pues era muy difícil, pero podía darse. sí. Entonces ellos se lo negaron fue por eso. Entonces en teoría Bolívar pudo haber sido conde. Y igual el papá eran esclavistas, o sea, No, claro, venían de cultivos de caña y todo esto. que tenían esclavos, eran con esclavos. Sí. El papá de ¿Y Santander sembraba cacao. por qué vino a dar Bolívar acá? No, pues él nació acá, el papá, Sí. pues porque tenían tierras. Ah, el Bolívar nació aquí. Sí, él sí nació acá. Sí, Sí, sí. y el papá, Venezuela. sí, y el papá vino aquí por eso, porque tenían tierras, la familia tenía tierras y obviamente tenían razones para vivir acá. Y, y ahí, pues ahí viene como la familia de él, o sea, no era una persona pobre, no era, no sé, imagine la persona más rica de este país, esos eran ellos. No eran humildes, no era un No, arrastrado, no era un y guerrillero, escuché no algo era... tan loco decir que es que la mamá de Bolívar era una campesina, venía de la realeza, Sí, nada. sí, o sea, no. Y eso de la espada de Bolívar, eso... Pues eso sí, pues fue Cosa simbólico, que es simbólico, pero ni siquiera creo que sea verdad que la que haya se habla usado. originalmente, no, No, pues obvio que no. ¿verdad? No. Y, Pero, Bolívar desde ahí que empezó a cogerle como la bronca en realidad le tenía bronca a la corona, a sí, la corona española. no tanto como de ser español, el hecho de ser... No, le tenía la rabia, pues nomás sí porque ya le habían quitado eso, ya ahí empezó a nacer como ese rencor ahí. Y otra, y bueno, él sí estudió para ser militar, porque era normal en ese tiempo que Sí, los además venía mandaran. de una familia que tenía los recursos y todo. Sí, obviamente. Entonces él fue a estudiar a Europa y todo el cuento. Todo eso Sí, sí. a Europa, a Francia, sí. Sí, de hecho ahí está muy, muy Documentado. documentado que él estuvo en la coronación de Napoleón. Sí, Cuando él se sí, había conocí, escuchado. sí, él estuvo ahí.
Y él, de hecho, a Bolívar le gusta mucho Napoleón. Y el sueño de Bolívar en realidad era gobernar el reino de Nueva Granada sin la corona española. Ser como un emperador. Quería coronarse emperador, cosa que pues nunca logró porque nunca se pudo No, hacer. Entonces él quería, ese era el sueño pero original. no era un sueño así humilde que por los pobres y que No, Bolívar, y todo lo que hoy en día la gente cree. sí, no, él quería gobernar, ser emperador del reino de Nueva Granada. Es más, ni siquiera quería fundar un país, quería gobernar Nueva Granada, Y tenía, pero por su cuenta, y, sin nada que tuviera que ver y nada. tenía negocios y todo aquí en Sí, Colombia. obvio. Y después, bueno, le tocó aliarse con gente, con los franceses, con los ingleses. ¿Aliarse? Sí, claro, económicamente. Con los ingleses. Y de ahí salieron muchas cosas. También otra cosa que es muy lógico es la gente que odia el capitalismo y Sí. que habla mal de eso, pero siguen a Bolívar. Bolívar fue el que sembró las bases del capitalismo. Sí, Aquí en sí, no era o sea, comunista ni nada de eso. Ni socialista, nada de eso. Nada de eso, no importaba nada. No, era una persona con mucho dinero que quería tener más dinero. Sí, claro, un capitalista. Sí, y él odiaba a los negros. Sí, pasa como, como Franklin también era que lo sabía, ¿sí? ¿Le gustaba? Franklin también odiaba a los negros, pero pues en lo que ellos querían hacer pues no cuadraba la idea de la esclavitud. Sí, claro. No encajaba. Y a Bolívar sí tampoco le gustaba. No, pero Bolívar fue un poquito más, ahí hay una variación, porque los ingleses, y como él ya tenía mucho contacto con Inglaterra, con lo que es el Reino Unido en ese entonces, todo lo que tenía Inglaterra en ese entonces, ellos, digamos, el hecho de acabar la esclavitud no es un hecho de bondad, es un hecho económico. Sí, no sacó que por ser, No, porque pobrecitos, que no, buena gente. no, es porque económicamente no sirve. No, cierto. No sirve. Digamos, no es lo mismo mantener 1000 esclavos, darles de comer, tener un lugar donde vivan y todo eso, a ustedes tener gente trabajando en ese tiempo 12 horas y pagar un sueldo miserable. Era más rentable y que cada quien se defienda como pueda. Técnicamente como es hoy en día. Sí, cada quien le paga y defiéndase Sí, como pueda. porque no olvidemos que el ser humano es el único que tiene que pagar para vivir. Es el único ser vivo que tiene que pagar para estar en la tierra. Sí, así es lo Es el único ser vivo que tiene que pagar para estar acá. Sí, me tienen sus cosas, pero sí. Pero la esclavitud se acabó es porque económicamente era inviable, o sea, no servía. Gastaban más manteniéndolos que pagándoles un sueldo. Y de ahí. Un sueldo miserable, Sí. peor. Bueno. Bueno, y cuando estaba Bolívar todavía habían esclavos y todo esto. Sí, claro. Pero él lo fue aboliendo así porque no era rentable. Y porque es que necesitaban gente para que peleara. Y además, de hecho, por ahí en alguna parte él mismo dice que la raza negra lo único que sirve es para mandarlos de carne de cañón. Técnicamente Sí, dice. sí, es que Bolívar No servían que no no- servían para nada más. Sí, o sea, Bolívar de por sí pues era en su cuento, en su vida y en sus pensamientos. Sí. Lo que pasa es que hoy en día ya han tergiversado eso de hacerlo. Lo idealizan. Lo idealizaron y hacerlo ver como un prócer, como que fue una persona muy buena gente, que le debemos algo No. y que nos hizo un favor y cosas así. Pero en realidad yo no creo que le haya hecho favores a estos países como tal. En Perú lo odia. Sí, cierto. Sí, sí pues. Pero Pero es que hay no hizo ningún favor No. porque tal vez. No, pues es que ya sería especular un poco. Pero hay una cosa para tener en cuenta. No, es que especular después de ahí es muy difícil. Pero en ese momento, cuando sucedió eso, las ciudades importantes para ellos, para España, que eran, digamos, Bogotá, digamos, Quito, Lima, así. Lo que son ahorita las capitales eran las ciudades importantes para ellos. Las ciudades importantes para Sí, quienes, para España, para el Reino Unido de Granada, eran las ciudades importantes. Y en ese entonces... Bogotá o no era Tunja todavía. No, ahí ya Bogotá era importante. Sí. En ese entonces, el nivel educativo de una ciudad como esta, teniendo las proporciones de todo, porque pues obviamente era muy difícil la vida, el nivel educativo y de infraestructura era igual al de una ciudad como París o como Barcelona. Ya estaba ¿Sí? más o menos, sí. Era el mismo nivel. Sí, ya. Pues teniendo el concepto del tiempo, ¿no? Porque Sí. pues era otro tiempo, Sí. ¿sí? Obviamente, lo vuelvo y digo, no era una vida difícil, era una vida muy difícil, pero usted se tenía el mismo nivel en esos sentidos. Era obviamente para gente rica, pero era el mismo nivel. Lo mismo como era en París se lo era la gente rica, igual que acá.
Sí, claro, pero igual eso no ha cambiado mucho porque No, hoy en pero día hay una diferencia. si el estudio mejor se tiene con mejor dinero, ¿no? O sea, el que tiene Sí, más dinero tiene mejores opciones en esos países de estudiar, porque sí, no es gratis. pero ahí ¿No? había una diferencia. Había en ese entonces, con esa, teniendo Mm, guardando esas proporciones, teníamos el mismo nivel en todos esos aspectos a las ciudades de allá. ¿Sí? Después de que pasó todo eso y que vino la liberación, eh, ellos sí avanzaron, nosotros decaímos en el sí, claro, letargo ya, claro, pues y no empezamos. volvimos a levantar. De No, hecho, no nos hemos no, levantado. claro, no, porque hoy en Ellos día, avanzaron, sí, claro, nosotros hoy nos en día quedamos una ciudad, por ejemplo, digamos, de España, Madrid, ¿cierto? Nos sí, lleva creo que 80 años de avance en todo. en todos los O aspectos. sea, nos quedamos, digamos, 100 años en el pasado. En un momento, Bueno, y claro, en ese momento eso ya es, estábamos a la par. ya es porque ya empezamos a ser gobernados por la corrupción, Sí, por gente que no, porque ha sido toda la historia de las estos historias. países. Pues. Y ahí nos quedamos Es en que los eso. países creo que les ha ido peor de todo esto ha sido Colombia, ¿no? Pues no sé. Porque sí, porque es que Colombia, claro, pues que es Colombia quedó con las guerrillas, Sí, quedó con la peor sí, parte. sí, porque en Chile no hay, no, No. o sí hubo, bueno, en Perú, Perú hubo, pero se se acabaron y ya, arrasaron y, con todo. y en Ecuador y todo esto, pero en Argentina tampoco, o sea, Nosotros cargamos con eso. y llevamos aquí todavía con eso, ¿no? Pero es que desde Un que país empezó, con eso, o sea, desde que es comenzamos increíble. con eso, hasta el día de hoy, este país no ha parado de pelear. O sea, no ha habido paz desde ese momento. No, O sea, de esas guerras de independencias, pues hubo muchas guerras civiles. De hecho, la guerra contra la corona española no era una guerra. También otra cosa muy tonta que la gente piensa es que sacaron a los españoles, todos los españoles se subieron en un barco y se fueron. No fue así tampoco, porque no era una pelea entre españoles y criollos, sino era entre criollos y criollos. la gente de aquí. La gente de aquí que quería seguir siendo de la Pero religión, digamos gente que España, no quería ser. España no le importó tanto eso, ¿no? O sea, No, sí le importó, fue importante para ellos perderlo. Lo que pasa es que España está muy tocada ya por todos lados, todos lo estaban atacando por todos lados, tenía la presión de porque los cuando, ingleses, de porque los cuando franceses. por ejemplo, Pero pues obviamente la que eso hablábamos, está. la isla la española, lo de la que es Haití, República Dominicana, ellos, la parte de ellos de República Dominicana se la dejaron sin ningún problema. Porque es que ya estaban muy golpeados, o sea, tenían Sí. muchas, Cambio los franceses, muchas no. cosas. No, porque es que ellos eran los que le estaban haciendo la guerra a España. Sí, No estaban en el mismo nivel. pero ¿por qué le dolió a España entonces? Porque perdió todo ese punto de recursos, todos Sí. esos recursos los perdió. Y además España estaba muy fracturada en ese momento, o sea, tenía muchos problemas internos, no pudo sostenerlo. Mm, Pero había gente que aquí quería seguir siendo de la corona, siendo parte de España. claro. Y había gente que no, y esos yo- eran los que peleaban. Es más, en ese momento fue visto una guerra civil como tal. Claro, si no, que sacaron los españoles, que los colombianos. No existía, porque No existía. era una pelea entre españoles contra españoles, punto. Pero hoy en día hay gente que piensa eso. ¿Qué piensa eso? Pero porque no entienden el concepto de que en ese tiempo no existía. No todo el existían mundo los era español. colombianos. No, ni latinoamericanos. No, Eran españoles. punto. españoles. Y desde ese momento empezó esa guerra y esa guerra hasta el día de hoy no ha parado, porque esa guerra sigue después de que los españoles ya renunciaron a esto, siguieron guerras por estados, gobernar, Sí. guerra, cada quien tratar de gobernar lo que podía. Después de eso siguió eso la guerra bipartidista, después siguió todo eso, ya después eso casi siguió ahí esa guerra bipartidista duró muchísimo tiempo. Casi ya empezó lo de la guerra, lo que es la droga y todo eso, se unió casi con eso, o sea, en realidad nunca ha parado, Nunca para. desde ese momento. Y volviendo ya al tema de Bolívar. De Bolívar, no se le entiende por qué lo tienen como eso, ¿cierto? Como un prócer, de lo que yo repito. Porque la gente con el tiempo les van a enseñar de pequeños a cogerle cariño al territorio, al país, a la Y a todo. Bolívar, pero no tiene nada que ver en esto, ¿no? Pues sí tiene que ver porque fue el que hizo todo. Pero no para mí. Eso ya sí ya es la verdad. De decir que estaríamos mejor, no sé. Peor, no creo. Bueno, ¿Sí? bueno, sí. Peor, no creo. Pero porque, digamos, lo han visto en España, la corrupción, obvio. En los países de Europa hay corrupción, pero al nivel de acá, no creo. No, lo que pasa es que, bueno, otra cosa es que Latinoamérica y estos países como tal no tienen raíces. O sea, aquí todo es prestado, entonces no tenemos, o sea, siendo sinceros,
no hay raíces, No, porque no todo tenemos es... nada, ¿no? Ni el idioma, ni la nacionalidad, ni los nombres, ni los apellidos, nada es de Ni nosotros, la religión, ni la religión, ni nada, nada es de todo es nosotros. prestado. Entonces no hay un sentido de pertenencia, digamos, No. por ejemplo, como lo tienen, digamos, los italianos, que ellos tienen un reino, un imperio de 1000 años, 2000 años, de 3000 años, que es el imperio romano, y entonces ellos tienen eso, y ellos tienen sus raíces ahí, es de ellos, y ¿quién se lo va a quitar? Los ingleses. Sí, pero aquí, ¿Cuántas veces no intentaron que noruegos, que bueno, en el tiempo no era todavía Noruega, pero pues no, o los franceses, pues, ¿cuánta gente no intentó, hasta los romanos metiéndose a esa isla y ellos defiendan eso? Y nunca eso es de pudieron, ellos. nunca Y pudieron. si lo tuvieron por un tiempo y siempre lo sacaron. Hombre, Y eso, Britania se llamaba, ¿no? sí, y le En el invadieron y imperio lo romano, sacaron y en el ellos... imperio romano se llamaba Britania. Pero ellos sí lo empezaron a invadir. Lo Sí, que pasa es que pero no lo pedazos, sacaron. pedazos. Sí, pero No, lo sacaron. pero Por eso, pero tienen una razón pues que hasta dice. Hitler intentó Sí, y no pudo, ¿no? no pudo. O sea, ellos han peleado todas las que. Y eso están ellos, están lo que son ellos. Sí, en cambio aquí no hay eso, y No eso, hay eso. eso no es eso es una cosa que usted no se la puede sembrar a una persona, no se la puede, o sea, No. no se la puede inculcar. No, eso está innato en las personas, o los rusos, que pues, ellos son orgullosos porque le ganaron a Napoleón, le ganaron a Hitler, y quién dice que no, lo hicieron. Sí, sí, no se han dejado tampoco Nunca se han invadir. dejado invadir. Entonces, pues, y han peleado y eso, y son de ahí, y son originalmente de ahí, ¿qué hacemos? Entonces, pues, muy Entonces eso complicado. también nos falla aquí, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que yo creo que de cierta forma, vuelvo y digo, no sé si sería mejor, Mm. pero peor no creo. Bueno, pero no deberíamos tener estatuas de Bolívar, ni ya haber plazas de Bolívar, ni haber, ni haber nada de Bolívar, ¿cierto que no? Es que es un símbolo y la gente lo ve Sí, así. pero entonces que no se... Pero no, la vaina es que es pues eso, que creer porque es origen. ¿Sí? Ah, Además, sí, claro. en los colegios esa historia la hacen muy, no sé, muy a la Es carrera. lo mismo que está tergiversado hoy en día el comunismo, ¿no? Sí, eso también es Porque el otro cuento. comunismo hoy en día, todo lo que la gente defiende del comunismo es todo lo que está en el comunismo, o sea, el Socialismo. socialismo, o sea, como empezó, es todo lo que está en contra hoy en día. Sí, claro. Hay muchas cosas, géneros. Hoy en día se definen No, géneros de personas que en el comunismo original es una aberración. obvio. De Los géneros que hoy en día, sí, digamos, Stanley fusiló un montón de esas personas. sí, claro, Y Stanley es uno de los el- padres de eso. de eso, O sea, claro, si usted no niega a Stanley siendo socialista, entonces yo no sé dónde está. sí, pero entonces esa gente cree eso, pues, o sea, Sí, piensan que se ha tergiversado y mucha gente defiende causas sin conocerlas. o digamos el Che Guevara los odiaba esos géneros. Sí. Y eso, y fusiló un montón también. Y hay gente que de esos géneros que lo ven como sí, que son como líderes, como gente a seguir o Sí. ídolos. Por eso, y en el caso de Bolívar Lo que también. pasa es que la puede clave pasar también lo en las cosas es leer, ¿no? Si uno lee, pues ya Sí. se entera de todo y ya se despierta un poquito y no dejarse guiar por todo lo que le dicen por los medios, ¿no? mismo. Sí, es que esa es la parte O la difícil. historia que le enseñan, porque pues igual la historia que enseñan es muy, Sí, muy sesgada, ¿no? y muy por encima. Hablando también de una cosa que, digamos, la historia, ¿quién nos dice que sea así, no? O sea, Sí, puede haber hasta muchas lo que cosas. nosotros hablamos, digamos, porque podemos basarnos en libros, Sí, en lo que pero no ¿quién le- nos dice que haya sido así? Sí, es complejo. Pero, Sí, no sé. pero sí, Pero, hay muchas pero cosas tenemos que usted basarnos en algo, ¿no? Es como, Sí. digamos que nada pasó. Y ya. no, pues como digamos que también hay gente que, digamos, cree en una religión, ¿sí? Y ya han cambiado tantas cosas que ya está el mismo libro de donde está basada la religión. Ya Por cambió un mucho. ejemplo, por un ejemplo de Jesús, ¿cierto? A Jesús en la Biblia. Hay gente que ya le ha inventado muchas cosas, que Jesús hizo tal cosa, que Jesús era vegano, que Jesús era no sé qué, y nunca dice en la Biblia. No. Y entonces, ¿de dónde viene Jesús? Sí, sí. Dígame de dónde viene esa historia, ¿de dónde viene? No, sí, ya es. De la Biblia, ¿cierto? Sí, pues Pero sí, si usted ya dice pero que ya- no, que la Biblia no está, que no, entonces ya usted está negando todo. Sí, obvio, usted no puede negarle el origen de dónde No, está. entonces así pasa, por ejemplo, con el comunismo y con la historia, que hay muchas personas que ya niegan hasta la propia historia. Sí, pues ahí sí Y ya. hoy en día, está ahí. hoy en día también ha pasado eso que, por ejemplo, como está la igualdad de género y tantas cosas, entonces ya se han inventado que
hubo mujeres que pintaban, hubo mujeres científicas, cosas que hubo mujeres que eran no sé qué, que hubo mujeres que no sé qué más, Sí, cosas pues sí, que, o sea, que en un momento ni... que ni se sabe, o sea, y hoy en día sí ya salieron de todo lado. Sí, y nunca había. No, no habían, pero ya hoy en día hay de todo Sí, lado. entonces también hay que tener cuidado con eso. Con, Con esas cosas o con, digamos, hay que tener varios puntos de vista para poder sacar sí, una sacar una conclusión. idea y una Sí, conclusión de todo. sí, las verdades absolutas son, Pues no existen como tal. ujú, sí, es muy difícil. Bueno, y entonces volviendo al tema de Bolívar, ¿cierto? Sí, Creo que estábamos hablando. sí, hablo. Y ya nos fuimos por allá, por otro lado. No, no se le puede tener como eso, entonces. O sea, No, a mi sí. punto de vista y lo que digo, Yo creo lo que he que visto, no se yo creo debería. Deberíamos que fue un rebautizar. mal más que cualquier otra cosa. Sí, yo siempre he pensado que nos hizo un flaco favor Sí, y que se debería cambiar los nombres de los países que llevan ese, como, como como Bolivia. Bolivia. Bolivia creo que es el único que lo tiene. Sí, 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 no más, los ¿cierto? otros Porque orígenes aquí, son aquí distintos. el de aquí es el de por Colón, Colón por Colón, ¿cierto? Sí, Colombia es por Colombia. Sí, no, sí, No, el bueno, resto. no sé, pues Colón, Colón también tiene su cuento raro ahí porque no tampoco era tan buena gente ni nada como lo dicen, ¿no? No, también, pues sí, Pues sí, otra eso es historia. otro tema, sí. Sí, eso es otro cuento. Entonces, espero hayan llegado al final del video, le den un like y se suscriban. Chao, Bolívar.